Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y este es el podcast de Comunidad Nexo. Y en este episodio 79, me acompaña Rebeca Guzmán. ¿Cómo estás, amiga? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Comenzando semana. Y bueno, gracias por acompañarnos. Este episodio queremos dedicarlo retomando nuestra serie del estudio de versículo a versículo del Evangelio de Lucas, que estamos entrando en la segunda sección. A principio de año, creo que le dimos por 3 meses, avanzamos como 4 capítulos. Vamos despacito, pero como una letra. Sí, muy despacio, pero todo bien. Sí, tuvimos un bypass de los temas que tenían que ver con iglesia. Y ahora regresamos. Así que queremos, como siempre, dedicar este espacio de podcast que sea como complementario. Sobre todo, y no sé si lo han notado, que hay un montón de texto cada domingo. Sí, hay mucho por leer, pero igual creo que es muy valioso, ¿verdad? Si hay una cosa que a mí me encanta es poder estudiar la vida de Jesús, y creo que estudiar Lucas versículo por versículo nos ha permitido ir aprendiendo el carácter de Jesús, de todo lo que Él nos enseña, y es muy valioso, ¿verdad? A mí me pasa que obviamente peco de hacerla muy larga. Entonces cuando el texto es largo es todavía más complejo. Pero bueno, entonces estamos en los últimos semanas, hemos estado en capítulo 4, capítulo 5, que fue donde quedamos en el bloque anterior. Y hoy queremos dedicarnos a un pasaje donde probablemente José Pablo va a retomarlo, pero va a enfocarse más en los que siguen. Entonces vamos a estar en Lucas 5, del 27 al 32. Perfecto, no sé si quieres que lo lea. Sí. Vamos a leerlo y vamos a tratar de hacer una dinámica parecida a la que hacemos en la iglesia, tratando de seguir un poquito la metodología de los pasitos que usamos, de observar, de interpretar, de aplicar. Pero sí, como con la idea de que para el resto del texto, para la siguiente semana, José Pablo, que va a estar enseñando, enfoque en los que siguen y no se le haga tan grande. Entonces vamos probablemente a echar mano de este recurso para hacerlo así también, aprovechar. Entonces Lucas 5, capítulo 5, del 27 al 32. Buenísimo, dice así: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Buenísimo. Ese es el famoso pasaje del llamamiento de Mateo. Leví es Mateo. Que de hecho Mateo escribe su propio relato en Mateo 9. Y ahora podemos tal vez ver algunas de las diferencias, aunque realmente el pasaje o el texto es prácticamente, creo que agrega una cosita muy más. Muy similar, sí. En Mateo, ¿verdad? Lo que agrega es que Jesús menciona o Mateo mismo añade, ¿verdad? Una mención que Jesús hace a Oseas 6:6. ¿Verdad? Que dice: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Tendríamos que pensar, no sé si es que Mateo recuerda más qué fue lo que Jesús contestó y añade esto de Oseas. Y sobre todo probablemente reconociéndose pecador, entendiendo que lo que Jesús le estaba ofreciendo era misericordia. Exactamente, ¿verdad? sí. Que es parte de lo que observamos en el texto, porque está Jesús, está Mateo a la mesa de los tributos y están los religiosos, que siempre es un buen ejercicio cuando uno está en un texto, sobre todo narrativo, es quiénes están, dónde están, qué están haciendo, porque de ahí se desarrolla, digamos, este señalamiento. O sea, Jesús llama a Mateo, lo cual es interesante porque en los capítulos anteriores vimos el llamamiento, por ejemplo, con Pedro, cuando Pedro hace la pesca milagrosa o pasa este milagro en el capítulo anterior. En este capítulo, del inicio, en el 5:1, y que él cae de rodillas y dice: soy un hombre pecador. Y hablábamos que inclusive antes de esto ya Jesús había llamado a él, a Andrés, a Juan, a Jacobo. Y aquí el llamamiento de Leví también, lo que alguna gente indica es que es muy probable que Jesús había pasado varias veces por ahí, ya conocía de Mateo. Mateo pues obviamente había escuchado y había visto a Jesús.
Porque la reacción es particularmente como muy rápida, parece como muy expedita de que Jesús lo llame y él tenga esta reacción. ¿Cuáles son tus observaciones, Rey? Sí, bueno, que Mateo es un publicano, ¿verdad? Es digamos, esta profesión odiada por los judíos, ¿verdad? Y tal vez sea bueno hacerle entender a la gente que Mateo era no grato para el pueblo judío, ¿verdad? Era una persona que los judíos consideraban traidor de la nación o traidor de los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajaba en cierta forma para el Imperio Romano, para quienes los tenían, ¿verdad?, bajo gobernanza. Entonces, y otra cosa era que los publicanos solían ser personas ladronas, digamos, o, ¿verdad?, que robaban. ¿Por qué? Porque podían aprovecharse del impuesto, ¿verdad? Entonces son cosas tal vez como del contexto que nos ayudan a entender por qué los fariseos, ¿verdad?, y los maestros de la ley también están como señalando a Jesús en cierta manera de por qué, y a los discípulos de por qué están sentados con este tipo de personas, ¿verdad? Que es necesario como entender a qué realmente implicaba ser un publicano, ¿verdad? Era apoderarse de un impuesto y decir, ok, aunque los romanos digan que el impuesto a la propiedad es tanto, yo quiero que sea 2 veces más, 3 veces más. Sí. Y robaban a su propio pueblo. Entonces, obviamente, como nos sentimos el día de hoy ante un gobernador corrupto, o el marchamo, exactamente, ¿verdad? Que decimos, ¿para dónde se va la plata? ¿Verdad? Sí. Si seguimos viendo las cosas mal y lo que sentimos es que nos roban, ¿verdad? Y muchas veces se ve a este personaje más bien como un traidor entre los judíos, ¿verdad? Y entonces, algo que leí decía que, ¿verdad?, que Mateo era de los discípulos que probablemente ningún rabí hubiese llamado, ¿verdad? Sí, eso es una muy buena observación, porque en el ejercicio rabínico, más bien los maestros escogían lo mejor de lo mejor. Exactamente. Y claro, es algo de prestar atención que Jesús decida llamar a unos discípulos tan cuestionables. Exactamente. ¿Verdad? Porque iba a escoger a alguien que ya de por sí tenía una mala fama, una mala reputación, por decirlo así, por su alianza con el ejercicio romano. Y hasta podríamos ver el contraste, como decías, con Pedro, ¿verdad? Pedro es un pescador de una clase baja, ¿verdad? Que por un rabí no hubiese sido tampoco considerado. Y Mateo es todo lo contrario, un hombre que muy probablemente fuera un hombre muy adinerado, con muchas posibilidades, con una buena posición, ¿verdad? Sí. Y algo que me llama mucho la atención, ¿verdad?, en el texto es que dice que él se levanta y lo deja todo. Sí. O sea, la respuesta de Mateo es contundente. Y muy al estilo de Pedro después de la pesca, mira. También. Lo cual, por eso dicen algunos, algo escucharon de previo, alguna conversación de previo. O sea, había algo que había sucedido antes también. Y no necesariamente asumir que esta fue el primer conversación de ellos. De hecho, a mí me llama la atención que lo llama en el ejercicio de su trabajo. Sí, en el momento, sí, no se esperó que terminara. No, estaba ahí sentado a la mesa donde cobraba. Y me habla también de un Jesús de que se encuentra a sus discípulos ahí en su cotidianidad, ahí donde están. Uno, me encanta eso que estás diciendo, era Pedro, uno más sencillo, probablemente más pobre, un estrato más bajo, sobreviviendo, pescando. Y el otro más bien aprovechando de este ejercicio de tributos y sacando provecho de esto, que por cierto era legal, eso que estabas describiendo. O sea, Roma, por ahí vienen varias referencias al famoso censo, y que lo que hacía el censo era decir, de este pueblito San Joaquín de Flores hay tantas personas, yo como emperador quiero tanto de ese lugar. Lo que tú recolectes para arriba de eso es tuyo. Sí. Entonces era casi como promover esa extorsión o ese robo que estás diciendo, lo cual claro que hacía a los judíos de su tiempo decir, Mateo es un traidor, trabaja con el enemigo. De hecho, ¿verdad? Tengo aquí anotado, ¿verdad?, que por ejemplo habían 3 impuestos legales que permitía el Imperio Romano, ¿verdad? Está el impuesto sobre la tierra, ¿verdad?, que obligaba a ese pago de 1/10 parte de los cereales, digamos, o de las frutas, de todo lo que... por los cultivos, dices. Por los cultivos, sí, exactamente, ¿verdad? Estaba también el impuesto sobre la renta, ¿verdad?,
que es muy parecido al que tenemos nosotros actualmente, que es un impuesto sobre los ingresos que uno recibe, y también estaba el impuesto personal, que ese era el que se le asignaba a cada persona, ¿verdad? Si usted es adulto, si usted es un adulto de tal edad, entonces tenés que pagar tanto. Sí. Y lo que dicen es que muchas veces los publicanos lo que hacían era cobrar impuestos también por otro tipo de cosas. Si usted producía otro tipo de cosas, también te cobraban impuestos. Si pasabas por una puerta comercial, también te cobraban, ¿verdad? El hecho de ir de un lugar al otro, ¿verdad? Como traspasar ciertas fronteras entre los pueblos. Eso. Era también sujeto a un... Que de hecho se cree que este era el tipo de tributo que está cobrando Mateo. Sí, porque dice que Jesús se está movilizando, ¿verdad? Y entonces al movilizarse cruza, lo que podemos suponer es que está cruzando la puerta y que Mateo le está cobrando. Sí. Y que en ese momento él hace ese llamamiento, ¿verdad? Y la respuesta de Mateo, como yo te decía, tan contundente de decir sí, claro. Lo dejo todo y sigo a Jesús, sí. ¿Verdad? Pero algo que hablábamos ahora, ¿verdad? Es que vemos a Jesús no solamente llamarle, sino aceptar la invitación de Mateo. ¿Verdad? Sí, porque si estás diciendo que mientras Jesús lo llama como un discípulo, Mateo no solo responde positivamente, sí, yo te sigo y dejo lo mío, sino que hace un recibimiento, al parecer, en su casa. Un tema de los impuestos interesante que está evidente y en varios textos aparece el impuesto por el templo, que también se ve la complicidad entre el ejercicio judío y el ejercicio político romano, porque inclusive no solo era el impuesto del templo, sino que tenía que ser con la moneda del templo. Ajá. Lo cual propiciaba lo del cambio de monedas en el templo, por el que Jesús termina echando las mesas y sacando a todos. Por ahí también le preguntaron a Jesús si era correcto dar el impuesto, ¿verdad? Que es cuando él responde esto de dar al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Entonces sí, esto es parte del contexto que enriquece mucho las posturas. Sobre todo, creo que se evidencia en Jesús, como bien decías, que está llamando a gente que está un poco fuera del perfil o muy, muy por debajo del perfil de lo que un maestro andaba buscando. Lo cual habla de que, y a mí me encanta esta lección, porque quiere decir que la distinción última para nosotros de ser llamados discípulos no son nuestras cualidades, sino las cualidades del maestro. Las actitudes. Las aptitudes. Que es la manifestación de la gracia y misericordia de Dios, que Él me llama, me salva, me perdona y me acerca no por mí, porque yo soy mi carga, no porque vos cumpliste X y Y cosa, sino porque su gracia se manifestó en Cristo y eso acerca a todos, ¿verdad? Eso abre puerta a todos. Podemos ver en un sentido casi metafórico esa parte también, como llama a sus discípulos. Sí, y lo que hace Jesús, digamos, ver a Mateo, no solamente, que era lo que me comentabas ahora, no solamente decir sí, lo sigo y se queda todo atrás, sino que pareciera que él dice, sí, lo voy a seguir, pero vamos a cerrar esto con broche de oro y hacemos un banquete. Sí. Sí, en el 28 dice que Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y Leví, Mateo, le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, lo cual aquí nos asevera varias cosas. Había una reacción efusiva de parte de Mateo y casi que de forma de agradecimiento, no sé si vos lo ves así, ¿verdad? Pero como forma de celebrar, habla de lo significativo que pudo haber sido para Mateo el ser llamado y el ser escogido de alguna manera. Y el hecho que use también la palabra banquete nos asevera algo que decías antes. Mateo es alguien que está en una clase distinta económicamente hablando, una clase social distinta a la de Pedro, para comparar a alguien en el mismo capítulo del 5 de Lucas. Esta idea de un gran banquete no resuena con la dinámica social del judío. Este banquete suena más como con la dinámica social de los romanos, ¿verdad? Y el hecho que pareciera que le está ofreciendo. ¿Cuáles son tus observaciones con eso? No solo el banquete, sino lo que se va a encontrar Jesús ahí. Exactamente, algo que pienso que es valioso, que una vez lo comentamos en un estudio, ¿verdad? Era porque una de las chicas de nuestros estudios, ¿verdad? De la vida de Jesús siempre me decía, pero es que yo no entiendo por qué los fariseos y los maestros de la ley siempre aparecen como
como, ¿verdad? Como apareciéndose en la casa de fulano de Están tal y escondidos. metiéndose a la cocina y de repente aparecieron y dijeron algo, ¿verdad? Tal vez Sí. algo importante de la dinámica y de las costumbres judías era que, ¿verdad? Que ellos tenían patios abiertos y cuando ofrecían banquetes o cenas, como lo hizo Simón el fariseo también, Cierto. por ejemplo, ¿verdad? Que por eso se explica que llegara la mujer a ungir los pies de Jesús, Era posible ¿verdad? que llegara Era ahí. posible que llegara, ¿por qué? Porque los banquetes eran en patios abiertos, donde la gente podía ver con quién Sí. comías, ver quién había sido invitado, ¿verdad? Y la mayoría de gente rodeaba esos banquetes también para escuchar quién era el maestro que había sido invitado, Claro. ¿verdad? Para escuchar qué tenía que enseñar. Entonces, esta parece también una de esas dinámicas donde hay ¿verdad? Un patio abierto donde Jesús está ahí y los fariseos y los maestros de la ley pueden ver quiénes están ahí sentados, ¿verdad? Y lo que vemos es que quienes están ahí sentados, según Mateo y según Lucas, son otros cobradores de impuestos, o sea, otros publicanos, otras personas rechazadas ¿verdad? Por los judíos, y dice pecadores. ¿Verdad? Que ahí tendríamos que, ¿verdad? Buscar infinidad de listas de cosas de lo que implica pecado, ¿verdad? Sí. O lo que en ese momento también implicaba llamar a una persona pecadora, ¿verdad? Porque aún así, por ejemplo, trayendo el mismo ejemplo de Simón, ¿verdad? Que Simón decía, si Jesús supiera quién Le ha tocado. quién le ha tocado y quién es esa clase de mujer, ¿verdad? Sí. Asumimos que entonces ahí habían diferentes mujeres, diferentes hombres, ¿verdad? Con contextos difíciles. Y lo que vemos es que Jesús lo que hace no es rechazar y decir, no, Mateo, yo lo llamé a usted, yo a su casa no me meto y con esa gente menos, ¿verdad? Sí. Sino que Jesús lo que hace es sentarse a la mesa con ellos, ¿verdad? Aceptarlo, seguramente conversar, hablar y seguramente el tema de Mateo dejándolo todo tirado tuvo que haber estado ahí en la mesa también, ¿verdad? Sí, me gusta la imagen esta de verdad sentarse a la mesa. A mí una vez alguien me explicaba que, por lo menos del perfil judío, sentarse a la mesa implicaba que como vos y yo estamos sentados al mismo nivel y estamos conversando, implicaba que tanto vos como yo admitíamos estar equiparados en valor y en distinción, o sea, como vos sos tan importante como yo y yo siento que esto es una conversación homóloga, está al mismo nivel, era una manera de hacerse con la persona. Entonces imagínense para Jesús que esos fariseos lo están viendo y sus discípulos además están ahí. Sí. Inmediatamente viene el señalamiento de por qué se hace con ellos. No se hace como ellos, porque claramente no, pero sí está compartiendo algo además que es íntimo, algo que es de compartir, algo de compartir. La otra cosa que sin duda tiene que ver con esto es el tema de los elementos puros e impuros. Si ni entre ellos compartían los vasos o los utensilios y las manos, ¿cuánto más iba a ser un riesgo de impureza al sentarse a la mesa con gente que no compartía sus convicciones en torno a la ley, los ritos y las ceremonias? Entonces, claro, a todas luces, mientras Mateo celebraba que Jesús los llamó y ahí están sus amigos, sus compas, recaudadores de impuestos y otras personas, vienen esos intrusos que estás diciendo que aparecen por todo lado. Y ya hemos visto que en el texto dice que la fama de Jesús seguía creciendo y la gente, sobre todo los religiosos, estaban muy expectantes de quién es este y por qué es que hace estos milagros y con qué autoridad dice y hace estas cosas. Y en medio de eso está latente en el versículo 30, ¿verdad? Los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y esa frase al final que diga pecadores, cobradores de impuestos y pecadores, para ahí lo que está diciendo es que esta práctica, esta dinámica, esa gente es lo mismo que decir, es como una redundancia. Lo que es interesante porque es como que un oficio se convierta en un pecado en sí mismo. Sí, exactamente. Podríamos nosotros pensarlo desde nuestra perspectiva de que todo banquero o toda persona que está cobrando tributos en una u otra forma en la municipalidad, yo inmediatamente lo asocio con una conducta de pecado, lo cual es literal la lectura de un ejercicio religioso. O sea, si eres de aquellos de los que haces esto y de los que piensas así y piensas eres malo, lo cual a todas luces no era necesariamente lo que sucedía, pero bueno, es el juicio y es el señalamiento desde este posicionamiento religioso judío con estos hombres que para
a todas luces para ellos son inmundos, son impuros. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes, los discípulos, se sientan a la mesa con esta gentucha, digamos, con ellos? Es súper interesante ver esa, porque ahí es donde está el debate con el que Jesús después va a responder, ¿no? Que Jesús lo que hace es responder, ¿verdad? De una forma muy interesante, ¿verdad? Porque hace alegoría a otra cosa, a la sanidad, a la enfermedad, sí, ¿verdad? Entonces está relacionando aquí el pecado, ¿verdad? Con la profesión de hecho médica, ¿verdad? No son los sanos los que necesitan médico, ¿verdad? Él está haciendo esta alegoría de aquí hay personas que realmente me necesitan. Yo soy un médico y aquí hay enfermos, ¿verdad? Y Jesús realmente responde también contundentemente, ¿verdad? Sí. Que es, no dice no me voy a ir o a ustedes qué les importa, ¿verdad? Sino que explica su llamamiento y explica el propósito de por qué Él está ahí. Y lo explica también haciéndoles ver, ¿verdad? Que es a los injustos por los que Él ha venido, ¿verdad? No a los justos. Ahora, como decíamos ahora, no quiere decir que Jesús no vino por las personas buenas. Y no quiere decir que le estabas diciendo ustedes son justos y ellos son injustos. Exacto. ¿Verdad? Estaba probando la posición de los fariseos porque a todas luces el hecho que juzgaran ya los ponía exactamente en la misma condición de pecado, ¿verdad? Sí. Una de las cosas tal vez importantes que muestra este pasaje y que es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Es cómo Jesús viene a liberarnos del pecado, ¿verdad? Cómo Él viene a pagar nuestro pecado, a compensar, no solamente a perdonarnos, sino a compensar ese precio que era de lo que hablabas en la enseñanza anterior, que la pueden buscar también acá en YouTube, ¿verdad? Pero de lo que nos hablábamos, ¿verdad? Y es lo que logramos seguir viendo aquí, cómo Jesús mira el pecado de una manera totalmente diferente a la que la veían los ortodoxos y los maestros de la ley y a la que muchas veces nosotros lo vemos hoy en día, que es, no, yo sí soy buena persona. Sí, yo no necesito eso porque yo ya estoy, ya estoy justificado, ya estoy cubierto, que era probablemente la posición de ellos. Y me cuestiona pensar que cuando Él dijo, no son los sanos los que necesitan médico, probablemente ellos dijeron, nosotros somos los sanos. Los sanos, sí. Cuando Jesús dice, no he venido a llamar justos, sino pecadores, Él dijo, bueno, nosotros somos los justos. Lo cual a mí me deja también de fondo una cosa aquí muy esencial y es, para el que tiene una necesidad, no reconocerla, es inmediatamente el rechazo de poder recibir, en este caso, la justificación, en este caso, la idea de ser sanos. Y hasta cierto punto, y lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Venimos viendo el leproso, el paralítico y a Pedro, reconociendo que carecen de algo, reconociendo que, caen de rodillas en humildad, reconociendo que Jesús está en otra categoría y que ellos son pecadores. Y aquí vemos un ejemplo de un grupo de personas que está al otro lado. Se cree justos, se creen capaces de señalar y separar y hasta desprestigiar a este grupo de personas, lo cual les roba la oportunidad de recibir también la sanidad, digamos por decirlo así, y también la justicia de Cristo. Si no hay un reconocimiento de que requieren un Salvador, sí, ¿verdad? Que eso es lo que realmente necesitamos todos, un Salvador, sí, ¿verdad? Y conversaba ayer en la comunidad con una amiga, ¿verdad? Y conversábamos de que muchas veces la condición de sentir que estamos bien porque somos buenas personas. Fuimos a la iglesia. O ¿verdad? O porque no, yo no le hago mal a nadie y todo eso, nos aleja de poder ver nuestra necesidad de Dios. Porque entonces solo el que tiene un vicio o solo el que está metido en grandes problemas o solo el que es, ¿verdad? El que es un ladrón en tal institución, ese sí necesita a Dios, ¿verdad? Y nos impide muchas veces nuestra falsa humildad, ¿verdad? Sí. De decir, sí, pero es que yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, soy buen ciudadano, soy una persona, no, que no tengo ningún vicio, muy educada, entonces, o muy educada, o yo trabajo, no le robo a nadie, ¿verdad? Yo tengo mi familia, estoy todo tranqui, ¿verdad?
Y entonces nos paramos en esas posiciones en donde hay como un autoengaño que no nos deja vernos hacia adentro y creemos que entonces ahí no necesitamos a Dios. Y es la condición que muchas veces vemos, ¿verdad? Y las posiciones que muchas veces adoptan los cristianos en decir, no, yo no necesito un salvador, puedo jugármela así, ¿verdad? ¿Verdad? Los que se llaman creyentes, no puedo irmela jugando así sin atender, por ejemplo, como hizo Mateo, al llamado de Dios a ser un discípulo. Sí, es privarse de aferrarme al ofrecimiento de Cristo. Pensar que como una vez oré, ya lo tengo, ya lo, ¿verdad? Y es una constante, o sea, reconociendo además que el pecado no solo es un acto único, sino que el pecado es una condición. Y si estamos en esta condición por naturaleza, quiere decir que constantemente necesito ese reconocimiento del que estás hablando para ser justificados. Pero bueno, recapitulando un poquito y vamos a aplicaciones, que es donde estamos cayendo ahora. Jesús encuentra a este hombre de este perfil cuestionable, señalado por el mismo grupo de judíos, aquí un grupo de religiosos fariseos. Jesús lo llama de una manera muy sorprendente porque de alguna manera el sígueme implicaba, tú tienes lo que se requiere para ser como yo. ¿Sí? Mateo responde, deja la mesa, los tributos, responde de una manera efusiva, lo invita a casa, le ofrece un banquete y con sus compas, con sus amigos, los otros recaudadores de impuestos. Y claro, todo esto genera el señalamiento, no solo para Jesús, pero para sus discípulos, de este grupo de personas, de por qué se sientan, por qué comparten, por qué están entre ellos. Y viene la respuesta de Jesús de decir, yo he venido para los que reconocen su necesidad de ser sanos y para los que reconocen su necesidad de ser justos, ser justificados. ¿Cómo aplicamos, verdad? De observar y de aplicar alguna de estas, de interpretar algunos de estos temas con el contexto. ¿Cómo nos movemos pensando en nosotros y pensando en la iglesia? Que hay principios, valores aquí de reconocer, de aprender. Sí, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que de esta respuesta contundente de Mateo es que, como siempre lo hablamos en nuestros estudios, nosotros conocemos el principio y vemos el final. Mateo no sabía su final y su propósito. Sí. Ajá. Mateo está tomando una decisión sin lograr ver lo que Dios va a hacer con él, ¿verdad? Y sin lograr ver que él va a ser el escritor de uno de los libros más importantes, sí, ¿verdad? Entonces, aquí hay un asunto que nos reta a nosotros como creyentes, ¿verdad? Y como cristianos, es el hecho de aceptar el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ese llamamiento de nuestro Señor a ser discípulos que muchas veces implica dejar cosas, negarnos a ciertas cosas también como creyentes, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? En nuestros tiempos tal vez hay personas que sí son llamadas a tener ¿verdad? Este llamamiento radical a dejarlo todo. Algunos otros no, pero hay áreas en las que Jesús nos va a llamar a dejar cosas y como creyentes en un mundo caído vamos a tener que negarnos a cosas, ¿verdad? Y entonces en esto a mí me llama mucho la atención porque nos da esperanza a nosotros como creyentes la historia de Mateo de que nuestro Señor tiene un propósito y siempre va a trazar ese propósito en nuestra vida. Sí. Y siempre hay un objetivo en el llamamiento de Dios para nosotros como creyentes, ¿verdad? Entonces, eso tal vez sea como una de las cosas que más me impacta a mí de Mateo. Como la idea de responder en fe, ya de por sí Él en misericordia y gracia nos llamó. Nos queda a nosotros corresponder al llamado, por decirlo así, ¿verdad? Y además adoptarlo en fe. Me gusta esa idea que estás diciendo. Sí, Mateo no siguió a Jesús porque dijo, mira, si es el Mesías, va a morir en la cruz, va a resucitar y después me va a inspirar a mí, me va a llevar a mover, me va a mover ¿verdad? No, lo hizo con la fe de reconocer a lo que entendía del llamado que Jesús le estaba haciendo, con la distinción que implicaba ya que este rabí, del que se hablaba, del que se decían cosas, le esté llamando y responder. Me gusta esa idea de cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús. Desde lo más simple de ser transformados a su imagen, simple digo yo, pero digamos en el sentido de que es el llamado para todos. Pero también estabas dando como la indicación de que habrán cosas en las que Dios te llama a ti que es distinto a otros. Exactamente. Te llama a tomar una decisión más allá, que implica más tu tiempo o un cambio. Y yo estaba viendo en la organización con la que trabajo, conozco gente que está obviamente tomando su
una decisión por dedicarse tiempo completo al ministerio. Entonces hace poco recién estaba hablando con una persona literal, una mujer joven, con familia, hijos y todos, y ella contaba su testimonio de que Dios la inquieta, Dios la llama, ella es cristiana por muchos años y su familia se ve retada en un punto donde dejan el mundo corporativo para moverse al mundo ministerial, por decirlo así, ¿verdad? Y asumir un rol en una organización que facilita el tema de logística de misiones. Y eso es un llamamiento específico, digamos, para dar un ejemplo. ¿Qué valentía hay que tener para esto? Es una persona con la vida, pues no resuelta, pero la vida hecha, ¿verdad? Con su esposo, con sus hijos, y decir, voy a cambiar esta estabilidad y esta realidad porque quiero corresponder. Y sí, es un reto grande. Sí, y yo pienso que el reto también, ¿verdad? Como puede ser muy grande, puede ser un reto pequeño, personal. Sí. De cosas que Dios específicamente te esté hablando. A veces, ¿verdad?, es simplemente una decisión. Ajá, ¿verdad? Pequeñas decisiones. A veces hay cosas que tengo que dejar de pensar. Y duele, y cuesta, porque claro, uno está acostumbrado a pensar. Hay cosas que tengo que dejar de sentir esto, o llevarme o conducirme a sentir esto. Pueden ser ya conductas establecidas. Pueden ser ya cosas que son tan de uno que uno siente que muere, pero literalmente el evangelio te lleva a morir. Exacto. Esa es la negación. Sí, me encanta esta idea de responder al llamado. Una aplicación que yo vería aquí también es, en un sentido, viendo la actitud de los fariseos, es no ponernos en un trono de juicio para cuestionar si uno u otro fue llamado. Aquí en el caso de los fariseos están diciendo no hay forma que este traidor de los judíos pase de cobrar impuestos ahora a pretender a caminar con este pseudo rabí, porque además también estaban poniendo en duda la autoridad de Jesús y las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y el juicio es complicado, porque el juicio te pone, como decía, como en este trono de yo soy Dios. Entonces, como yo soy Dios, yo tengo un criterio, tengo un juicio. Ya de entrada de posicionamiento es errático, es malo. Pero además nunca, te aleja de la capacidad de responder vos al llamado. Y te pone en la categoría de no necesito eso. No existe esa carencia en mí, que es literalmente lo que Jesús está diciendo. Estos sanos, estos enfermos que reconoce que son enfermos, reciben sanidad. Sí. Y ustedes de alguna manera la resisten porque están atrincherados en una postura religiosa, ritual, ceremonial, que les bloquea la capacidad también de ser llamados, aunque Jesús ciertamente los está llamando también, que tal vez no está tan implícito en el pasaje. Sabemos por los relatos que él constantemente también retó al pensamiento religioso. Y efectivamente muchos creyeron. Uno de ellos, Nicodemo, José de Arimatea. Son dos de perfil religioso que pareciera son parte del grupo del Sanedrín. Esto es, ¿verdad? Y hay una diferencia en cómo responden, creo, al llamado de Jesús. Sí, y creo que verdad, que es un gran reto también para nosotros el hecho de, ¿verdad?, estarnos examinando, ¿verdad? Soy necesitado de la sanidad de Jesús constantemente, soy necesitado de reconocer a mi Salvador constantemente. Mi posición no es una, como decías vos, no es una posición de arriba. Si soy una persona que he entregado mi vida a Cristo, mi posición no es juzgar a los que no. Y mi posición tampoco es juzgar, como decías vos, el llamamiento de las demás personas y ver en qué están los demás, ¿verdad? Sí. Sino en qué estoy yo y dónde constantemente Jesús me llama a reconocer mi pecado, mi enfermedad, ¿verdad? Y ir caminando por lo que hablábamos ayer, por una santidad progresiva, en donde nosotros podamos irnos santificando de la mano y del reconocimiento de quién es nuestro Señor, ¿verdad? Y ir llevando ese camino, ¿verdad? De reconocer constantemente cuánto le necesitamos, ¿verdad? Y cuánto tenemos que estar del otro lado, de la posición de los que jamás nos hubiésemos imaginado estar aquí y ser llamados por Jesús, ¿verdad? En esa sorpresa de cómo Jesús me eligió a mí. Sí, yo pienso como en 3 momentos o 3 estados de estoy en Cristo porque lo necesité, pero estoy en Cristo porque lo necesito. Sí, qué bello. Y estoy en Cristo porque lo necesitaré. Entonces es que la convicción de antes por responder al llamado me tiene aquí en la misma condición de necesitado y en esa fe estaré porque
lo voy a necesitar, como siempre lo he necesitado, ¿verdad? Es como una posición constante de quiero encontrarme necesitado de Cristo constantemente y saciado en Cristo todo el tiempo en este proceso de santificación. Claro. Y el otro punto que tenía en mente también es esta idea de Jesús sentándose en la mesa. Que a veces uno puede ser muy elitista y puede ser muy selectivo y puede ser muy como de grupos, como yo sí me junto con esta gente, Sí. pero yo no me junto con aquella. Y porque de guarde vean al pastor o a la vean a X y persona comiendo y en tal lugar, ¿qué dirán y qué pensarán? Y yo creo que debemos darnos la oportunidad de ser luz donde nos corresponde, donde tengamos la oportunidad. Y a veces tal vez una postura, al final es como de orgullo también, ¿verdad? Porque ¿quién me considero yo que no pueda sentarme a hablar con alguien? ¿Verdad? En la enseñanza pasada yo también hablaba de este concepto del rechazado y hablábamos de cómo el leproso era una persona inmunda a la que nadie quería. O sea, era este cadáver en vida que me transmitía esta impureza y me podía enfermar. Jamás voy a juntarme. Y Jesús viene de tocar a este hombre. Con mucho más razón no va a tener ningún problema en comer. En ir con Mateo. Y yo creo que aquí el balance que existe es con quienes tengo la oportunidad de sentarme a la mesa, en el sentido de escucharles y compartir. Claramente para nosotros, como desde esta postura de soy embajador de Cristo. Entonces es un embajador de Cristo sentado con X y persona. Sí. Una vez, yo no sé si alguna vez te conté esta historia, probablemente sí, que me iba a quedar de ver con un amigo de nosotros del cole. Eso es un buen tiempo. Y mientras este amigo del cole, que por cierto íbamos a conversar del evangelio, estaba en el mercado de Heredia, yo estaba esperando y me dijo, voy a llegar tarde. Yo, bueno, no importa, yo estoy aquí, entonces me siento y te espero. Bueno, y mientras yo esperaba a mi amigo, llegó un muchacho joven, que a todas luces era un muchacho de la calle, con el tema de las drogas, un adicto a las drogas. Entonces él llega y me dice, deme algo para comer. Y yo literalmente estaba en la banquita de una sodita en el mercado de Heredia y yo le dije, día de suerte, porque si quieres comer, yo estoy en una soda y puedes comer. Evidentemente él quería... Sí, él quería el dinero, no que usted lo diera a comer. Pero bueno, yo leí eso intencionalmente y no, bueno, pide lo que quieras. Yo me había pedido algo de tomar. Entonces, pide lo que quieras. ¿Tienes hambre? Pide lo que quieras y nada más siéntate aquí y conversa conmigo. Entonces, de hecho, comenzamos a conversar. Le trajeron una comida, no sé qué. Y él comenzó a decirme, mi papá esto, mi mamá lo otro, mi hermana. Me habló de un hermano que estaba en la cárcel. O el papá, no sé si era un hermano mayor, el papá estaba en la cárcel. Él era de una comunidad conflictiva aquí en Heredia. Y era un muchacho, no sé, o sea, si tenía 17, 18 años, tenía mucho. Pero ya estaba consumido. Sí, y yo comencé a hablar. Y entonces yo comencé a evangelizarlo y comencé a decirle, mira, hay chance de esto, chance del otro, necesitas ayuda. Y comencé ahí, Por cierto, no va a ser la historia muy larga, pero mientras yo estaba diciéndole esto a este muchacho, había un señor en la mesa en diagonal, que yo ni me percaté en el momento que él estaba ahí. Pero resulta que en lo que ya el muchacho sale y agradece y se va, no sé qué, viene entrando mi amigo. Entonces viene mi amigo y se sienta y la pregunta es, ¿quién era ese? Era como, ¿por qué se sentó a comer con él? ¿O por qué lo invitaste? ¿Verdad? Entonces yo le comento a mi amigo, le digo, no, hombre, es que una vez que me pidió plata, y yo le dije, no, y si tiene hambre, yo le pago y comemos aquí, no sé qué. Y me hace, ay, él se impresionó, ¿verdad? Me dijo, qué chida, qué bueno, no sé qué. Cuando yo estoy hablando con él, el señor que estaba comiendo en diagonal se viene de pie, recuerdo, con un periódico. Que de hecho a mí me incomodó mucho, porque yo me percaté de este otro señor cuando yo ya estaba hablando con mi amigo, como que me veía mucho, yo qué raro. Él llega aquí, al frente de la mesa de nosotros, me acuerdo porque esta era la posición, ¿verdad? Él estaba aquí y aquí estaba mi amigo y comienza a decirle, muchacho, solo quería decirle que todo lo que usted le dijo a ese muchacho, yo no sé si él le puso atención o no, pero eran todo lo que yo ocupaba escuchar. Porque he estado desempleado y hace no sé cuántos días dejé mi familia porque tenía unos problemas aquí y allá, y lo que usted retó a este muchacho es lo que yo tengo que hacer.
así que muchas gracias, no sé qué. Y entonces este señor se dio la vuelta, agarró y el señor estaba llorando cuando dijo esto. Estaba en shock. Yo ni me percaté que él estaba ahí, pero eso pasó. Sí. Y entonces ya cuando termino de hablar con él, vuelvo a ver a mi amigo y mi amigo está llorando. Ah. El ciego. Y está llorando y yo, pero ¿por qué todo el mundo llora? ¿Qué es esto? No lloren. No lloren, por Estamos favor. en el mercado, somos 3 hombres, por favor no lloren. Pero bueno, cuento esto para decirte, si yo no me permito sentarme a la mesa con este muchacho, no tengo la oportunidad de compartir esa comida con él, no tengo la oportunidad de compartir el evangelio con una tercera persona que no sabía quién era, y después con mi amigo que ve todo el cuadro. Y a mí tal vez la sensación que me da es si estamos dispuestos a sentarnos de tú a tú con la gente para escucharlo. Como yo escuché a ese muchacho, que mi papá esto, que mi papá lo otro, vivo aquí. Y después vino el otro a decir, pasé por esto, dejé a mi esposa, tengo tantos días sin trabajo. Hay una sensibilidad, yo creo que como creyentes y como discípulos de Cristo tenemos que tener para decir, ¿con quién podría sentarme hoy a hablar? Claro. ¿A quién puedo escuchar? ¿A quién puedo invitar a una comida? A veces están dentro de la comunidad. No estoy hablando de solo no creyentes. Estoy hablando de la sensibilidad de, sí, sentémonos a comer. Sentémonos. Nosotros en Comunidad Nexo además tenemos una buena costumbre de comer mucho. Comer mucho y juntos. Pero sí me explico. A mí es una cosa que yo veo en Jesús. Él está dispuesto a sentarse con quien sea. Y claro, va a revelar que Él es el Salvador y que Él es el que purifica. Y eso que hablas me recuerda a la mención de Mateo de Oseas 6:6. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Que dice, no quiero sacrificios, sino misericordia. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. ¿Verdad? Lo que el Señor le decía a los fariseos y a los maestros de la ley es, o sea, de su religión, lo más importante es la misericordia, no todo el sacrificio que ustedes en este momento realizan. Y ahí es donde, ¿verdad? Donde esta historia que me cuentas me recuerda a eso. ¿Verdad? Porque si no vivimos y caminamos con un corazón misericordioso y atento a la necesidad, ¿verdad? Y como vos decías, sea la necesidad de afuera, sea la necesidad de nuestros hermanos en comunidad, sea la necesidad de nuestra propia familia, que muchas veces los miembros de nuestra familia no gesticulan sus necesidades. A veces nos percatamos que la están pasando mal. Exactamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nuestro oído y nuestra mente tienen que, ¿verdad? Que estar atentos, ¿verdad? Obviamente por la obra del Espíritu Santo, a tener misericordia y a pensar, no estoy, como decíamos ahora, en la posición de juicio, sino en la posición de tener misericordia, ¿verdad? Y de dar la misericordia que Cristo me ha dado a mí, ¿verdad? Porque nosotros somos estas personas, ¿verdad? Que necesitamos a nuestro doctor, que necesitamos a nuestro Salvador todo el tiempo. Sí, como decíamos ahora. Sí, esa imagen me gusta y me pasa también con los Uber. Ah, sí. Cuando tengo la oportunidad, y yo siempre digo esto como a modo chiste, ¿verdad? Pero Uber es esa persona por la que le estás pagando para que le escuches. ¿Sí me explico? Eras como, lléveme a tal lado, pero como ya te estoy pagando para que me lleve a tal lado, me vas a tener que escuchar. Sí, yo soy pastor, entonces me va a escuchar. No, pero comenzar y esta semana que pasó un par de veces necesité de Uber y entonces yo, hey, ¿cómo está? Pura vida. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿A qué se dedica? Yo siempre estoy así como hablando y fue curioso. Entonces ya llegó el señor aquí y teníamos que terminar la conversación antes de bajar. ¿Verdad? Como, sí, es que mira, aquí estaba hablando de que la esposa, que el trabajo, que está forzando, que taca. Y yo no sé, yo creo que debe haber en la intención del creyente una constante necesidad de que las conversaciones, y además considero que casi que solitas te llevan a, hey, que Dios te bendiga, gracias por compartir esto. ¿Cómo puedo orar por vos? De esto que me contaste, ¿verdad? O que esto que me dijiste. Yo creo que vamos a hacer un reto Uber, vamos a hacer en Comunidad Nexo. Un domingo que todo el mundo llegue. En Uber. Voy a pensarlo bien, pero esta es la idea. Okay. ¿Qué le parece? Que todo el mundo llegue un domingo en Uber. Y que tengan carros, no importa, o sea, lo dejan en la casa. Todos vamos en Uber a Comunidad Nexo. Quiere decir que no sé cuántas familias, pero digamos que son 40 familias. Vienen en Uber o vienen divididos o lo que sea. Van a hablarle a 40 personas.
Sí, obligatoriamente, porque el Uber no se va a poner tapones y el chaval va a tener que manejar. Sí, sí. Solo como para hacer el reto Uber, o sea. El reto Uber de hablar del evangelio. Sí, y es chiva porque mi intención no es que me lleves de un punto A a un punto B. Mi intención es escucharte y si hay chance de que me escuches porque te voy a contar el evangelio. Claro. Sí, verá como esa cosa como, qué bueno, o sea, decirle, bueno, yo tenía mi carro ya parqueado. Sí, pero lo voy a hacer intencionalmente. Sí, pero me resultó riquísimo hablar con vos. Gracias. Sí. O sea, como esa sensación de que hay gente que quiere escuchar la historia de otros. Y es que me parece que, ¿verdad? Que nuestra vida moderna muchas veces ya no nos permite eso. No nos permite tener conversaciones, ¿verdad? Ya no hay filas en los bancos, en ciertos bancos, ¿verdad? ¿Verdad? Y en ciertos lugares en donde ya no hay chance de tener conversaciones. Aparte que todo el mundo está pegado siempre de su celular, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Sí, vivimos vidas muy individuales. Vivimos vidas individuales. Y entonces me reta esto que veo de Jesús, como decías vos. No es el hecho de que Jesús solo llamó a Mateo, es que se sentó a la mesa a escuchar, a conversar, ¿verdad? A estar con iguales. Entonces es como ese reto, ¿verdad? Que decís vos, el reto es hablar, el reto es mantenernos con actitud de misericordia y sacar tiempo para sentarnos a la mesa, ¿verdad? También, porque ese es un gran reto para nosotros, ¿verdad? El tiempo que tomamos en querer hablar, como decís vos, en querer dejar algo que tenemos como nuestro carro para subirnos a un Uber y poder conversar, o sentarnos en una banca sin el celular en la mano para ver si la persona que está a la par va a hablar conmigo, ¿verdad? O en un restaurante, si me siento con otra persona, ¿verdad? Que no es alguien conocido, etcétera. No sé, habrán muchas oportunidades, pero también debemos verlas, ¿verdad? Esas oportunidades de sentarnos a la mesa y practicar misericordia y presentar el evangelio. Bueno, Bebe, muchas gracias por conversar. Hacía ratillo no estabas. Sí, hace ratillo no estabas. Juntos, porque sí estaba con él, sí. Pero juntos no hace ratillo no estaba yo, más bien. Porque a José Pablo con alguien más. Sí, vos y Eli grabaron. Sí. Pero bueno, no lo hacemos tan seguido porque además está lejos, así que gracias por venir hasta acá. Ese fue Lucas 5 del 27 al 32. Si Dios lo permite, este fin de semana José Pablo va a retomar de ahí, así que bueno, seguimos con el estudio. Les animamos para que puedan acompañarnos como siempre cada domingo en el Hotel Palma Real. Domingo 10 de la mañana, esto es Sabana Norte. Y bueno, igual pueden seguir nuestras redes sociales para estar al tanto no solo de la celebración, pero está el grupo de jóvenes, está el grupo de varones, que es un grupo excepcional de varones santos que casi no comen. Y también están las reuniones, los desayunos y los estudios de mujeres. Tienen un montón de cosas. Tengo que decir lo mismo, excepcional y maravilloso. Sí, totalmente. Comunidad. Para no quedarnos atrás nosotras. Súper. Así que les amamos mucho. Ese fue episodio 79 y bendiciones. Nos vemos. Nos vemos.